Las palabras a las que llamo su atención se encuentran en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 17. San Juan capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Hemos estado considerando el hecho de que nunca entenderemos la gracia y la verdad que vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo hasta que estemos claros en nuestra comprensión de lo que la ley hizo en nosotros, lo que nos dijo, la posición en la que nos puso. Este es un asunto de vital importancia y por esa razón lo estamos discutiendo con cierto detalle. En nuestro último estudio comenzamos a mirar la función de la ley, su primer lugar, su orden de importancia y asimismo su propósito de siempre recordarnos que estamos cara a cara con el Dios Todopoderoso. La ley nos libera de una subjetividad mórbida y de aquella inclinación a mirar nuestro propio beneficio con aquellas tendencias egoístas, y así de esta forma nos sitúa en el contexto de una relación con Él. Y luego la ley continúa diciéndonos algo sobre el carácter de Dios. Como les he estado recordando, la ley es dada en dos tablas. La primera afirma que Dios es un Dios santo, un Dios recto, un Dios justo. Él es un Dios que castiga el pecado y la iniquidad. Y Él es un Dios que tiene un gran propósito para su pueblo. Así que debemos adorarle y debemos adorarlo solo a Él. No debemos tomar su nombre en vano. No debemos tomar su día en vano. Debemos vivir para glorificar a Dios. Y esa es la primera tabla de la ley. Y es esencial que entendamos lo que nos dice. Nunca sabremos lo que Dios ha hecho por nosotros en y por medio del Señor Jesucristo hasta que hayamos captado la enseñanza de la primera tabla de la ley. Porque es allí donde encontramos aquella medida de esta gracia y verdad que han llegado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos detenemos allí. Hay una segunda tabla de la ley, y es vital el proceder a considerarla, ya que es allí donde encontramos las demandas de Dios sobre nosotros en relación con otras personas. La segunda tabla de la ley nos dice que hay ciertos otros aspectos de la ley de Dios que surgen de los mandamientos de la primera tabla. Es porque Dios es Dios. Y es porque Dios ha hecho y posee el mundo que mis relaciones con mis compañeros, hombres y mujeres, llegan a existir y son tan importantes. Mi actitud hacia los demás se rige por mi actitud hacia Dios. No debo tomar a mis semejantes como personas en sí mismas. Mis semejantes deben ser considerados como personas que, como yo, están bajo de Dios. Y debo verlos de esa manera desde el principio hasta el fin. Y así, entonces, se nos son dadas las exigencias de la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, del versículo 12 al 17. Y esos son los mandamientos que se encuentran en la segunda tabla de la ley. Y es importante que nos demos cuenta del por qué debemos observarlos. Dios los dio en esta manera. Seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44. Debemos ser un pueblo santo porque somos el pueblo de un Dios santo. No porque estamos interesados en la santidad en sí misma. Y ese ha sido el error de muchos.
Y este es el peligro que, por naturaleza, nunca se separa de la vida del sistema de los monasterios y de la vida de los llamados hombres santos del budismo y del hinduismo y de varias otras religiones. Pero no aquí. No es el cultivo de tu propia alma en sí misma y de sí misma lo que importa, sino del ser digno de su Padre que está en el cielo. Ese es el énfasis bíblico desde principio a fin. Y lo que me concierne subrayar es que las demandas de esta segunda tabla de la ley siguen allí y son tan aplicables el día de hoy como lo han sido siempre. Dios todavía exige la santidad de todos. Lo exige de los cristianos y lo exige de los no cristianos. Él es el Creador y Él es el Creador de todos. Él es el gobernador de todos y Él emite este mandato a todas las personas. Y hay una idea falsa que nos hace creer que la enseñanza de la segunda tabla solo empieza desde la entrega de la ley a Moisés y por medio de él allí en el monte Sinaí. La gente parece pensar que la ley solo comenzó desde aquel momento. Pero esa es una idea equivocada. Esta ley fue originalmente dada al hombre desde el principio y formó parte de su naturaleza y su constitución cuando Dios lo creó. Lo que ocurrió en la entrega de la ley allí en el monte Sinaí fue que Dios estaba recordando a su propia gente de este hecho y lo estaba ahí declarando explícitamente. Y al apóstol Pablo le concierne este punto en gran manera que dedica un poco de argumento sobre esto en el segundo capítulo de su gran epístola a los romanos. Y es importante que nosotros miremos esto. Esta idea de que la ley, los 10 mandamientos, era solo para los hijos de Israel es, repito, una falacia central. Y el apóstol aquí, en Romanos 2, lo pone perfectamente claro. Y él lo declara de la siguiente forma: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Romanos 2, del versículo 6 al 15. Aquí Pablo está diciendo que estos gentiles no tenían la ley. Con esto él quiere decir que, siendo gentiles y no judíos, ellos no recibieron la ley como fue dada explícitamente por Dios a Moisés allí en el monte Sinaí. Pero Pablo dice que esto no hace ninguna diferencia, porque aunque nunca se les dio la ley sobre las tablas de piedra, la misma ley estaba escrita en sus corazones, y lo demuestran por sus conciencias. El argumento es que Dios, cuando originalmente hizo al hombre, lo hizo justo. Él puso una justicia en él. Y hay como una especie de un remanente, como una reliquia de esta justicia en cada ser humano. Y eso, en cierto sentido, es el significado de la conciencia. La ley de Dios está escrita en el corazón de cada ser humano y está destinada a ser observada. Y todo lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés allí en el monte Sinaí no era más que un recordatorio hacia su propia nación de esto. La ley estaba en sus corazones,
Estaba en los corazones de los judíos, estaba en los corazones de los gentiles, pero a causa del pecado y a causa del mal, y por haber dado la espalda a Dios, lo habían olvidado y se hicieron negligentes. Así que Dios dijo, en efecto, les voy a recordar de mi ley que está en vuestros corazones. Pero eso no es suficiente. Lo estoy poniendo delante de vosotros y Él lo endorsó, por así decirlo, como un documento oficial y lo sostuvo allí delante de ellos para que fuera inconfundible. Entonces, recuerden que la ley está escrita todo el tiempo en el corazón de todas las personas, tanto de los judíos como de los gentiles, y por eso digo que todavía se mantiene. Es tan obligatorio ahora como lo fue cuando el hombre fue creado originalmente. Es urgente e importante para todos nosotros recordar y darnos cuenta de que esta ley todavía se mantiene el día de hoy. Vivimos en una época en que hombres y mujeres están tratando de ofrecer excusas y dar explicaciones delante de la ley. Dicen que no creen en la disciplina y así sucesivamente. Todos ellos hacen lo que les gusta y lo que creen que es correcto. Pero esa es una violación de esta ley fundamental de nuestro mismo ser y de nuestra misma constitución. No matarás, no has de robar, no deberás cometer adulterio. Los mandamientos están todos allí, y en nuestras conciencias sabemos que están allí. Negarlos es negar nuestras propias conciencias. Cuando cualquiera de nosotros viola cualquiera de estas leyes, sabemos que estamos equivocados. Tratamos de explicar esto psicológicamente y así sucesivamente, pero eso solo es nuestro intento de responder y tratar de silenciar nuestras conciencias, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos, unos con otros, como lo indica la Escritura. La segunda tabla, entonces, la podemos resumir de la siguiente manera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una parte de la demanda de Dios sobre nosotros. Y ante esto nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Por qué no apreciamos la gracia de Dios en Cristo Jesús? Bueno, es porque en primer lugar no nos damos cuenta de que estamos destinados a glorificar a Dios con todo nuestro ser. Y segundo, es porque no nos damos cuenta de que estamos destinados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es solo cuando nos enfrentamos a estas dos tablas de la ley, cuando vemos nuestro profundo fracaso. Por respetables y buenos que seamos, ¿acaso hemos vivido para la gloria de Dios? ¿Amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza? ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? Ahora, es a medida que nos enfrentamos a esto que vemos nuestro fracaso, nuestra pecaminosidad, y vemos aquella gran necesidad de la gracia y también de lo que la gracia en Cristo ha hecho por nosotros. Y aquí es donde entra la ley. Nunca apreciaremos la gracia hasta que veamos el funcionamiento de la ley. Pero vamos aún más lejos. La ley de Dios fue dada para llevar todo esto aún más allá. Es decir, para convencernos de nuestra terrible pecaminosidad, para traer nuestro pecado a casa, por así decirlo. Es lo más difícil en el mundo, ¿no lo es? Convencernos de nuestro pecado y de nuestra pecaminosidad. No hay nada que cualquier hombre o mujer odie más que esto. Siempre estamos dispuestos a defendernos y somos tan expertos en ello. El término usado el día de hoy es que todos somos tan expertos en racionalizar nuestros pecados. Podemos dar excusas y ofrecer toda clase de explicaciones. Nos excusamos de nuestros pecados. Y esto es bastante obvio. Acusamos y juzgamos a otras personas, como dice Pablo allí en Romanos 2, del versículo 1 al 3. Condenamos a otra persona por hacer algo. Pero cuando hacemos exactamente lo mismo, bueno, por supuesto, ahí sí las cosas cambian
y las circunstancias son bastante diferentes. ¿Te acuerdas de esa antigua historia de David cuando cayó en un pecado grave por Betsabé? Dios envió a este profeta Natán para decirle sobre él. Y Natán, muy inteligente, claro, en vez de ponerlo directamente a David, le dijo una parábola. Le dijo, en efecto, esto es lo que está sucediendo en tu reino, David. Esto es lo que un hombre ha hecho contra otro hombre. Y David se levantó con justa indignación, a pesar de que el asunto era simplemente de un hombre rico que se había robado un corderito de otro hombre. David dijo que este pecado atroz debe ser castigado de una manera terrible. Y entonces Natán lo miró y le dijo, David, tú eres el hombre. David no había robado un cordero a otro hombre. Él se había robado la esposa de otro hombre. Y además había asesinado a aquel hombre. Pero no podía verse a su propio ser. Ahora, ese es el problema con todos nosotros. Encontramos que es extremadamente difícil ver nuestra propia pecaminosidad y por eso nunca nos hemos dado cuenta de la grandeza de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Son aquellos quienes han visto su pecado absoluto y total, quienes se regocijan en la gracia de Dios, y ellos son quienes viven para alabar a Dios. Nuestro fracaso en la vida cristiana se debe principalmente a nuestra falta de una verdadera realización de nuestra pecaminosidad. Y es por eso que fue dada la ley. Todos, por supuesto, si somos personas algo inteligentes, tenemos alguna idea de la oscuridad de la que hemos estado hablando. Si alguna vez has leído alguna filosofía, sabrás algo acerca de la oscuridad de la naturaleza humana y de la vida en este mundo. Si usted ha leído libros sobre la moralidad y la ética, entonces usted debe saber algo de esta oscuridad. Si la gente tiene algún código de honor o algún código moral, usted será consciente hasta qué punto la naturaleza humana es deficiente en estas áreas. ¿Acaso es esto la psicología? Sí, la psicología nos dice algo acerca de esta oscuridad. La psicología analiza y examina la naturaleza humana, la mente humana, esta cosa esencial que está dentro del ser humano y descubre muchas cosas sucias, feas y ocultas. Podemos dar esto incluso a la psicología freudiana, la cual da una imagen muy pobre de la naturaleza humana, ¿no es así? Y de estas maneras podemos saber algo sobre nuestra pecaminosidad, sobre nuestra oscuridad. Pero eso no es suficiente. Y no es suficiente porque todavía estamos protegiéndonos a nosotros mismos. Generalmente estamos hablando de otra persona. Y las últimas personas que ven la verdad sobre ellos mismos son generalmente los psicólogos. Ellos entienden a todos los demás, pero nunca se entienden a sí mismos. Pobres compañeros. Y así usted encuentra que el psicólogo que anuncia que un cristiano no debe sufrir de insomnio y nunca debe tener un colapso nervioso, y entonces después usted se entera que el gran psicólogo ha sido afectado con ambos problemas. Eso es típico. La psicología y la filosofía están bien en cuanto van, pero no van lo suficientemente lejos. No pueden penetrar en este mecanismo de autodefensa del cual todos nosotros somos tan expertos en poner. Y solo hay una cosa que puede hacer esto, y esa es la ley de Dios. Aquí está la divina radiografía, que lo revela todo, que no deja nada oculto. Pero, ¿cómo es que penetra la ley a través de nuestras defensas? Bueno, hay una gran cantidad de enseñanza sobre este tema en el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas del apóstol Pablo, quien era un fariseo, un experto en la ley. Y más que cualquier otro hombre, él tenía una comprensión del significado y del propósito y la función de la ley de Dios sobre el hombre. Y Pablo fue su mayor exponente y partidario. ¿Y qué nos dice entonces Pablo? Bueno, él nos dice que el valor de la ley está en definir el pecado. El pecado necesita ser definido. Y toda ley hace eso hasta cierto punto.
¿No es así? Por eso necesitamos leyes. ¿Quién puede decidir que el equipo de sonido de su vecino está tocando demasiado alto en el barrio cuando ya es muy noche? Bueno, hay que definir los niveles del ruido y las horas. ¿De quién es el derecho de paso en las vías cuando usted está conduciendo su coche o al caminar? Bueno, es la ley la que tiene que establecer aquellas líneas divisoras. Un hombre dice, es mi derecho, y el otro hombre dice que es el suyo. Ahora, la decisión no puede dejarse a las personas afectadas porque siempre torcerán aquellas cosas para encajarlas a sus propios intereses. Entonces allí está la ley. Y la ley entra y define el pecado. Escuchen al apóstol decir algo acerca de la función de la ley. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Ahora, no me detendré en esto para dar una interpretación completa de este versículo en este momento, lo cual vendrá en una próxima ocasión. Mi punto es que Pablo está diciendo que la ley no puede salvar a nadie. ¿Y por qué no? Bueno, porque nunca tuvo el propósito de hacerlo. Su propósito es de definir el pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. O tómalo de nuevo, como Pablo lo pone allí en Romanos 4:15, donde declara, porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No puedes procesar legalmente a un hombre a menos que tengas una ley bajo la cual puedas procesarlo. Cuando lo llevas a un tribunal, dices, bajo tal y tal acto y tal sección y subsección, este hombre es culpable. Donde no hay ley, no hay transgresión. La función de la ley es identificar, definir el pecado, decirnos exactamente lo que es. Y usted tiene esto otra vez allí en Romanos 7:8, donde declara, porque sin la ley el pecado está muerto. Y Pablo dice lo mismo en otros lugares en ese mismo capítulo. Ahora, todo esto significa que la cuestión de nuestra pecaminosidad no es solamente una cuestión de un vago sentimiento de que no somos lo que debemos ser. Eso está bien, no somos lo que debemos ser. Pero mientras que dejemos este asunto a ese nivel, nunca haremos nada al respecto. Sin embargo, cuando la ley llega a mí, no solo me mira y me dice, eres una criatura pecadora, sino que me dice, tú eres culpable de esto, y de esto, y de eso, y de aquello. Y no nos gusta. Oh, sí, y ahí mismo empiezo a defenderme, y digo, por supuesto que estoy listo para admitir que no soy un santo al 100%. Todo el mundo está dispuesto a decir eso. Y la gente piensa que eso es una cosa maravillosa de admitir. Pero si los miras y les dices, muy bien, amigo mío, no solo no eres santo al 100%, sino que también sabemos que eres culpable de esto y de aquello. Y ahí mismo ellos te odiarán por esto. Por supuesto que lo harán. Es muy bueno decirme que no soy el hombre que debería ser y que hay ciertas cosas en mí que están equivocadas. Pero en el momento en que esto se hace específico, me opongo. Pero eso es exactamente lo que la ley hace. Dice que soy culpable en particular. La ley no solo viene a mí y me dice, ahora debes ser bueno y debes amar a Dios y amar a todas las personas. Pero conociéndonos como lo hace, nos dice, no debes robar la propiedad de esta persona. No debes tomar la ley en tus propias manos y matar a esa persona que te ha molestado. Ahora, eso es todo lo que el mandamiento no matarás significa. Y esto no tiene nada que ver con las naciones. Dios mandó a esta misma nación a quien dijo, no matarás, para exterminar a los amalecitas. Y ahí es donde estos pacifistas van tan mal. Ese mandamiento, como cada uno de los 10 mandamientos, es un asunto individual. La ley particulariza. No nos deja con una declaración general, algo vago. El pecado no es solo una cuestión, repito, de un sentimiento general. La ley nos detiene en los detalles. Viene a nosotros y nos dice, tengo varias preguntas que hacerles. Y como el policía nos dice,
¿dónde estabas tú en aquel momento? ¿Qué hacías? Así que esa es la primera manera en que la ley penetra nuestras defensas. La ley nos convence del pecado al ella definir el pecado. Pero permítame apresurarme al segundo punto, el cual es que la ley pone y expone todo el elemento del deseo en conexión con el pecado. Y aquí es donde hay algo terrible. El apóstol Pablo usa las palabras concupiscencia, codicia, lujuria. Oh, él dice, este es el todo del problema. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, dice, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. Esta es una de las mayores funciones de la ley, y es justamente aquí donde nos convence a todos. Hay gente que dice, como el fariseo de antaño, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Lucas 18, del versículo 11 al 12. No hay nada de malo conmigo, dicen. Nunca he hecho nada malo. Pero espera un minuto, te dice la ley. No codiciarás. Ahora, nuestro bendito Señor, Él mismo fue el primero en exponer esta verdad. Y aquí es donde siempre fue capaz de condenar a los fariseos. Y esta es la razón por la cual los fariseos y los escribas y los otros conspiraron juntamente contra Él y finalmente lo crucificaron. Nuestro Señor podía hacer que un fariseo se sintiera que era un terrible pecador. Y Él lo hizo de esta forma. Escucha a nuestro Señor en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Y después dice, ¿oísteis que fue dicho, no adulterarás? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, del versículo 21 al 22, del versículo 27 al 28. Nuestro Señor está diciendo, ustedes han malentendido la ley. Ustedes piensan que solo se trata de acciones y nunca se han dado cuenta de que se trata tanto de las acciones como de los pensamientos, los deseos, las aspiraciones. Es posible que no hayas hecho estas cosas en realidad en la práctica, pero ¿has pensado en ellas? ¿Las has llevado en tu corazón? Bueno, si es así, usted es culpable. Y la ley también pone de manifiesto todo este asunto de la codicia. Y ese fue el terrible descubrimiento que el mismo apóstol Pablo hizo en sí mismo. Escúchenlo. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento, toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos 7, del versículo 7 al 8. Codiciar es tan abominable como robar. Un mal deseo es tan malo como una mala acción. Y esto es algo que solamente la ley puede traernos a lo más cercano, a lo más profundo de nosotros. Y sabemos todo esto desde el punto de vista de la ley gubernamental, la moralidad general y la ética, la cual no es cierta, por supuesto, pero no estamos tratando aquí con la ley humana. Estamos tratando con la ley de Dios y de hombres y mujeres delante de la presencia de Dios. Y Dios es capaz de leer los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y que alcanza hasta partir el alma
y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Nada está escondido de Dios. Ante sus ojos están todos los pensamientos y los deseos, y a Él le concierne la codicia como cualquier otra de las acciones pecaminosas. Y esto está allí en los 10 mandamientos. Y aquí es donde estos judíos estaban tan ciegos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y no solo es que en realidad no intentes tomarla, y que ni siquiera la codicies. No amas a tu prójimo propia y correctamente si le deseas mal, y mucho menos si deseas tomar cualquier cosa que él o ella posea. Y así la ley nos lleva a lo más profundo, a lo más cercano de nosotros mismos, y es allí que nos convence de nuestra pecaminosidad, de aquel elemento del deseo, de la codicia, la concupiscencia, la lujuria, la pasión. Oh, después de haber sido llevado a la comprensión de este mandamiento, dice David, «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo». Salmo 51:6. Mi problema, dice David, después de su terrible crimen, no es solo que he cometido adulterio y asesinato. El verdadero problema conmigo es que he tenido este deseo. Es esta podredumbre que está en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. No quiero estar correcto solo en la acción. Quiero un corazón nuevo. Quiero un corazón que odie este tipo de cosas. David se da cuenta de que Dios estará satisfecho con nada menos que la verdad en las partes internas. Y otra vez, David es capaz de poder decir, «Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me escuchará». Salmo 66:18. Aunque pueda ser exteriormente muy respetable, muy moral, si estoy albergando el pecado en mi corazón, sé que Dios no me escuchará. No debo estimar la iniquidad en mi corazón y hacerle cariñitos. Los deseos deben ser purificados. Ahora, solo es la ley lo que nos lleva a esta clase de condenación y nos mostrará la verdad sobre nosotros mismos. Ahora, ¿puede usted ver la locura de deshacerse de la ley? Y el tercer punto, la siguiente función de la ley listada por el apóstol Pablo allí en Romanos 7 es este. La ley continúa sacando afuera lo que él llama la pecaminosidad excesiva del pecado. Y el apóstol pregunta lo siguiente. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, responde. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Romanos 7:13. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, debo tratar de exponer esto en breve, ya que no hace mucho tiempo nos tomó varias reuniones por las noches para explicar esto desde el púlpito, y había algunos de ustedes que no estaban aquí, y les pido disculpas, ya que no podrán seguir muy bien el argumento, pero déjenme tratar de darles un breve resumen. Pablo está diciendo que como el resultado de la caída y como el resultado del pecado, el hombre es tan malo como es. El hombre es tan torcido como es. El hombre es tan podrido y tan pecaminoso como es, que incluso tuerce la ley de Dios para servir a su propia lujuria, a su propia pasión, a su propia pecaminosidad. Y Pablo lo pone de esta manera, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Romanos 7:5. Noten que la moción, los movimientos, los impulsos, los funcionamientos del pecado eran por la ley. En efecto, Pablo está diciendo, ya sabéis antes de mi conversión, y esto es verdadero para todos los que no son cristianos, el efecto que la ley tenía sobre mí no era para hacerme mejor, sino para empeorarme. La misma ley de Dios con sus mandamientos estimula, energiza, provoca estas pasiones que están en nosotros.
Y Pablo continúa explicando esto, diciéndonos, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para mí vida, en mí resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Cuál es entonces la conclusión de Pablo? Es esta. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino acaso a ser causa de muerte para mí? Y él responde, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Romanos 7, del verso 8 al 13. En otras palabras, todo lleva a esto. El hombre está en una condición tan podrida por el resultado del pecado que incluso cuando le dices que no haga ciertas cosas, lo que realmente está sucediendo es que estás despertando su deseo de hacerlas aún más. ¿Y no es cierto esto? Todos sabemos que lo es. Y Pablo nos da la razón allí en su epístola a Tito. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas. Tito 1:15. Y esto se entiende de esta forma. La misma ley de Dios que fue dada a hombres y mujeres para guardarlos del pecado, los hizo pecar más, porque tuvo el efecto de estimular estas pasiones y los malos deseos que estaban dentro de ellos. He dicho a menudo de este púlpito que no hay nada que yo sepa que sea tan malo y peligroso como aquella llamada enseñanza moral, la cual se está dando tanto en las escuelas del día de hoy a los jóvenes. Ustedes saben lo que la llamada instrucción sexual nos dice, criticando y culpando a los victorianos, tal como nos suelen llamar por tratar de rebajarnos y culparnos, diciendo que ellos escondieron este tema e hicieron un gran secreto de este asunto y por lo tanto se convirtió en un gran problema. Pero ahora, como sabemos tanto por la psicología, debemos ser francos, dicen, acerca de estas cosas y traerlas al descubierto. Entonces tú les cuentas a los jóvenes acerca de estas cosas. ¿Y cuál es el resultado? Los médicos oficiales de la salud de la mayoría de los distritos están dando los resultados en la actualidad. Un aumento espantoso de las enfermedades venéreas en los adolescentes. ¿Pero por qué es esto? Bueno, es porque los maestros han estado diciendo a los niños y a los jóvenes acerca de estas cosas. Y claro, el motivo de estos maestros es muy bueno, por supuesto, y es enseñar sobre el daño, el peligro y los resultados. Pero la gente pensaba que los jóvenes, simplemente como resultado de ser informados, responderían diciendo, nunca haremos esto, ni lo soñaríamos. Pero qué ignorantes son esos maestros de Romanos 7. Dando esta información a los jóvenes, están despertando su curiosidad, están despertando y estimulando su interés. La moción, el movimiento de los pecados que eran por la ley, como dice Pablo, ya que incluso la ley me llevó al pecado, dice el apóstol, porque yo estaba podrido. No era que había algo de malo en la ley. La podredumbre estaba en mí. Estoy tan podrido de que tuerzo aún la ley de Dios y le hago que sirva aún mi propia lujuria y mis propios malos deseos. Ahora bien, si esto es verdadero de la ley de Dios, ¿cuánto más lo será de la dicha enseñanza moral y la ética de los hombres? No. Para los puros, todas las cosas son puras. ¿Pero quién es puro? Ante nuestros ojos, las mismas estadísticas están mostrando la verdad de Romanos 7. Pero los filósofos y los científicos y todas las personas que controlan las oficinas gubernamentales del hogar no conocen la ley de Dios. No conocen Romanos 7.
y por lo tanto aquel embrollo moral, aquel problema moral que enfrentan hoy nuestros países. Y así termino con esto. La ley no solo muestra la pecaminosidad excesiva del pecado como nadie y nada lo puede hacer, sino que también nos muestra a todos que somos por último culpables, condenados delante de Dios. Pablo dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, ha sido atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3, del versículo 19 al 23. No hay nada en el universo de hoy que condene a todo el mundo, sino la ley de Dios. La enseñanza moral de los hombres condena a ciertas personas, como suele suceder en la vida nocturna de las capitales, pero nos deja intactos en lo que se refiere a lo profundo. Sí, pero la ley de Dios, cuando llega, culpa, condena a cada uno de nosotros. Codiciar, deseos, malos pensamientos, malas imaginaciones. ¿Quién es el que no es culpable? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y es así como todo el mundo puede llegar a ser culpable ante Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versos 10, 19 y 23. He conocido a personas que han dicho que no ven la necesidad de Cristo y que nunca han visto la necesidad de la gracia, porque nunca han hecho ningún daño a nadie, porque siempre han vivido buenas vidas. Pero estas personas nunca han escuchado la ley, nunca han sabido nada acerca de la codicia, nunca han examinado sus corazones. Y no solo están negando las Escrituras, sino que son totalmente ignorantes de sí mismos. Ellos, de todas las personas, son los más grandes pecadores, porque no hay un pecado más grande que el nunca haber visto tu necesidad de la sangre de Cristo, para limpiarte y para salvarte. Y es por eso que la gente es deficiente en su apreciación de la gracia y la verdad que vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo, nunca habiendo realizado y reconocido lo feo, la suciedad, la misma negrura de sus corazones, nunca habiéndose dado cuenta de la excesiva pecaminosidad del pecado. Y por lo tanto nunca han sabido nada acerca de esta maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús. No rechaces la ley, amigo mío. Si quieres saber algo sobre la gracia, deja que la ley te hable. Y aunque usted haya sido cristiano por años, si no está lleno de convicción de su pecado y no siente que usted es impuro y sucio delante de Dios, entonces hay que empezar a esperanzarse. Oh, un corazón que alabe a mi Dios, un corazón que del pecado sea puesto en libertad, un corazón que siempre sienta tu sangre tan libremente derramada por mí, tal como lo expresa aquel himno. Y esta es la principal función de la ley, el traer nuestro pecado a casa, a lo más cercano de nuestro ser y a la excesiva pecaminosidad del pecado. Luz eterna, cuán pura el alma tiene que ser. Cuando puesta ante tu admirable luz que penetra y busca, no se marchita, sino que con una calmada delicia puede vivir y mirarte a ti. Los espíritus que rodean tu trono pueden llevar aquella dicha la cual tú les das, ya que aquellos nunca jamás conocieron un mundo caído como este.
Oh, ¿cómo puedo yo, un nativo de esta esfera, tan oscuro y con mente turbia, aparecer delante de ti y poder soportar en mi espíritu aquel destello eterno de tu luz? Hay un camino para llevar al hombre ante ti, ante tu morada sublime, una ofrenda, un sacrificio, un Espíritu Santo quien llena de fuego, un abogado y defensor para con Dios. Tú nos preparas para aquel momento de estar ante ti, ante tu santidad en lo alto, para que hijos de ignorancia y tinieblas moren en tu luz eterna, por medio de tu eterno amor. Himno 21.